are. Perdón, que esto aquí... Algo así como que el fiscal se para frente al jurado y sus primeras palabras frente al jurado van a ser: Ladies and gentlemen, the victim in this case was a drug dealer. The defendant had drugs. The victim stole the defendant's drugs. For revenge, the defendant murdered the victim. En el futuro, hazlo un poquito menos. un poquito más corto. Yeah, a little shorter for me in the future. Miembros del jurado, la víctima en este caso fue un narcotraficante. El acusado tenía drogas. Well, I can't remember the whole thing. No puedo I'll tell you. All right. The defendant had drugs. El acusado tenía drogas. The victim stole the defendant's drugs. La víctima le robó las drogas del acusado. The defendant murdered the victim for revenge. El acusado asesinó a la víctima por venganza. Immediately, the jury understands the most important theme of the case. Inmediatamente el jurado entiende el tema más importante del caso. In my experience, some lawyers like to begin by thanking the jury and being very courteous. En mi experiencia, muchos abogados quieran empezar a darle las gracias al jurado y ser muy corteses. And for some lawyers, it's very important to be friendly and polite. Y por algunos abogados es muy importante ser amigable y tener buenos modales, simpático. But in my experience, it's more important to start strong with the jury to help them understand the case. Pero en mi experiencia es mucho más importante empezar con el jurado para que puedan entender el caso. Perdón, empezar firme con el jurado. Strong. Start strong. I think for the prosecutor, it's important to think about the psychology of the jury. Para el Hold fiscal, on. ahí te habías quedado congelado, Peter. Ahí volviste. What does the jury need to know? What does the jury want to know? Harry, excuse me. What happened was that my computer froze and I have missed some of the stuff that you said. Pero, Sebastián, por favor, tú puedes traducir eso porque yo no lo oí. Sí, básicamente que para algunos es más importante ser simpático y amable con el jurado. Para él es importante que empecemos firmes frente al jurado, dando los elementos importantes. It's important for the prosecutor to think about the jury's psychology. Es importante que el fiscal entienda la psicología del jurado. What does the jury want to know? What does the jury need to know? ¿Qué quiere el jurado saber y qué necesita el jurado saber? My personal opinion, the jury does not need nice talk. The jury needs information about the case. Mi opinión personal es no tienen que ser amigables, sino tienen que entender la importancia del caso. No And if the prosecutor starts with the main theme of the case, the jury will remember it for the entire trial. Si el fiscal empieza con el tema más importante del caso, el jurado lo va a acordar durante el juicio. And the prosecutor will be able to repeat that theme in the closing argument when all the evidence has been presented. Y el fiscal pueda repetir ese tema en los alegatos de clausura al terminar la presentación de la evidencia. And
that gives the idea to the jury that the prosecutor is prepared, the prosecutor is consistent. Did I lose you, Peter? No, somebody's thing that came up on the screen. It's okay. Okay. Could you repeat it? Sorry? Yes. Ahí va, So el fiscal, el jurado va a poder ver que el fiscal está preparado, que es consistente con su trabajo, con su caso. exactly. And if the prosecutor convinces the jury that he is prepared and consistent, the jury is confident with the prosecutor's case. Si el fiscal es consistente what was it? Preparado. Consistent and prepared. preparado, el jurado va a confiar en el fiscal. Start to finish in a jury trial, both lawyers are trying to earn the trust of the jury. Del principio hasta final del caso, cada abogado está tratando de obtener la confianza del jurado. Peter, do you want to make some comments about the very beginning of opening statements? Yes. Yo estoy de acuerdo con Harry. Realmente esos puntos aplican también para el defensor. La importancia para los fiscales saber qué es importante para el defensor es porque uno tiene que saber qué es la meta o qué es lo que quiere obtener el defensor, y uno tiene que tener en cuenta qué es lo que está haciendo el defensor. Así que para ustedes quizás pensarán al principio, ¿por qué quiero yo saber lo que va a decir o qué son los puntos del defensor? Pero si quieren ser efectivos, tienen que saber ponerte en la posición mentalmente del defensor para que puedan observar y puedan contradecir cuando es importante. Veo un nombre aquí todo solamente, María Laura Blanco. I can't see you on the screen right now, Harry. Okay, can you hear me? I can hear you. Yeah, there we go. Go. Okay, all right, very good. All right, so another thought about the very start of opening statement. The jury is like an audience in a show. Otro punto para empezar el caso. El jurado es como una audiencia en un ensayo o un cine. And of course, the prosecutor and the defense lawyer are the actors in the show. Y el fiscal y el defensor somos como los actores en ese ensayo. At the beginning of the trial, the beginning of the show, the jury is waiting to get important information. Al principio, el jurado está esperando para obtener información importante. Again, it's part of understanding the psychology of the jury, which is very important for a courtroom lawyer. De nuevo, es importante saber la psicología del jurado, que es importante para un abogado que hace juicios en la corte. It's important that the prosecutors speak clearly. Don't use too many words. Speak clearly to the jury. Es importante que el abogado, él dice fiscal, pero todo el mundo que está hablando con jurado debe hablar claramente y que no use demasiadas palabras. I have a comment to make there. Please, por favor. En mi opinión, con mi poca experiencia viendo muchos de los procedimientos aquí en Argentina, aquí tienen la tendencia de hablar mucho, y para mí eso es algo que no es, para mí no es algo cultural, en el sentido que baja la eficiencia y la importancia de la presentación. So I explained that I have seen that many people here use too many words, and that I don't think that that's just a cultural difference. I think it lowers the efficiency of the lawyer. Right. Well, I will say to the participants today,
in my experience in San Francisco, prosecutors and defense lawyers sometimes use too many words. Y voy a decir que hablando de la experiencia en San Francisco, fiscales y defensores muchas veces usan demasiadas palabras. And Demasiado. frequently, a stronger impact is the result of fewer words in the presentation. Y se puede decir que la presentación que es más dramático y tiene más impacto con menos palabras. The jurors are not lawyers. They're people who live and work in the community. Los miembros del jurado no son abogados, son personas que trabajan en la comunidad. Also, the lawyers need to remember that the jurors have ideas about trials based on TV shows and movies. Tiene que recordar que los jurados tienen ideas de un juicio por jurado que lo obtienen en la televisión y en las películas. We all know that it takes longer than 30 minutes or 60 minutes to present a trial. Sabemos que toma más tiempo que 30 minutos o 60 minutos para presentar un juicio. And I'm actually going to make a comment about questions during jury selection. Ahora voy a hacer un comentario tocante a las preguntas durante el voir dire. I think a useful question can be, do you understand that a real trial is not like television or movies? Una pregunta sería, ¿ustedes entienden que un juicio real no es como lo presentan en las películas y en televisión? And that helps prepare the jurors for a real trial, not a TV show. Y eso le prepara al jurado para que vean un juicio de verdad y no como en televisión. Okay, so how long should the opening statement be? ¿Cuán largo debe de ser una presentación? Every Jurado. case is different. Every case is different. Cada caso es diferente. A more complicated and more serious case might require a longer opening statement. Un caso más largo o serio quizás requiere una presentación un poquito más larga. A simpler case might require a shorter opening statement. Y uno más simple podrá requerir una presentación más corta. I think the prosecutor needs to give the jury enough information in opening statement to help them receive the testimony and the evidence that's going to come. Hay que darle suficiente información al jurado para que ellos puedan recibir la información y el testimonio que vendrá. But if the prosecutor tries to tell the jury every detail, every witness in the opening statement, you risk losing the jury's attention. Si el fiscal quiera presentar todos los detalles del caso, cada punto, cada hecho, hay un riesgo de perder el jurado, la atención del jurado. The jury will discover things about the case as the witnesses testify. El jurado va a descubrir hechos o cosas del caso durante los testimonios de los testigos. So give them enough information in the opening that they will understand what this trial is about. Dele suficiente información para que ellos puedan entender de qué se trata este caso. The opening statement is not an argument. El alegato de apertura no es un argumento. That's because at the beginning of the case, there's no evidence or testimony to argue.
Eso es porque al principio de un caso no hay evidencia para que uno pueda argumentar. ¿De qué pueda argumentar? The point of the opening for both lawyers is to describe what you expect the evidence will show. El punto es en la presentación es para decirle al jurado lo que cada abogado espera que la evidencia va a demostrar. In my experience, both prosecutors and defense lawyers start to argue in the opening statement despite the rule. En mi experiencia, cada abogado, bien sea el fiscal o el defensor, empieza a argumentar no obstante la regla. It is a proper objection by a lawyer during opening. Objection. Argument. Es una objeción correcta de cada abogado decir objeción, argumento. Están argumentando. And as a judge, if I think the lawyer is going too far in an argument, I'll sustain the objection and tell the lawyer, just describe what the evidence will show. Y como juez, si yo pienso que están entrando a argumento demasiado, yo le ordeno que se mantengan presentando los hechos. Another point for the prosecutor's consideration in opening, Otro should the punto- prosecutor, oh, sorry. That's all right. Go ahead. Another point of consideration, the question is, should the prosecutor tell the jury about a weakness or a problem in the prosecutor's case? Un punto es, debe el fiscal presentar al jurado puntos que son problemas en el caso o una deficiencia en la evidencia. I think that's a good strategy. The prosecutor should let the jury know about a problem. Yo creo que es una estrategia buena. Debe de presentar los problemas en el caso. For example, if it's a case where the victim is no longer cooperating with the prosecutor should tell the jury, I'll call the victim, but I expect she will not be friendly to me. Si resulta que la víctima no está cooperando con la fiscalía, debe de decirle al jurado, yo voy a llamar a la víctima, pero ella no es muy amigable no está cooperando conmigo. And the prosecutor can, in opening statements, say, I think the jury will conclude that the victim is now scared and does not want to participate. Y podrá decir que yo creo que el testigo tiene miedo y le da miedo participar. Is that argument? I think not, because I think the facts will show that the trial evidence will show that the victim is now afraid, and a witness's attitude to the trial is relevant. Yo le pregunté a Harry que si eso es argumento, diciendo que quizás el testigo va a tener miedo y no va a cooperar. Y él dice que cree que no. Eso es un hecho de que se va a presentar y eso es evidencia que van a observar. Peter, further comments on what I've said or new points? Los puntos que realmente se puede decir que casi todas las teorías de la presentación del alegato de apertura aplican a ambas partes, porque, por ejemplo, si yo como defensor veo que hay un problema para mí, en la evidencia contra mi cliente, yo voy a enfatizar eso y decirlo desde el principio para que el jurado no piense que estoy tratando de ocultar algo importante que sea no beneficioso para mi cliente. La presentación debe de ser de ambas partes, hablando de los hechos solamente,
o cómo uno ve que o piensa que va a desarrollar la evidencia. Ahora, quiero decir que la regla dice que no se puede argumentar, pero ambas partes puedan estructurar sus presentaciones para que sean similar a un argumento sin serlo. Es decir, que eso es algo que uno va aprendiendo. So I'm saying that it is possible, despite the rule, for one to present facts or how the evidence will evolve and it make it almost seem like an argument without violating the rule. And both sides do it. I agree. So another thought for the prosecutors for opening statement. If the prosecutor wants to use a PowerPoint or a poster, the information needs to be big enough that the jury, wherever they're sitting, can easily see what's being shown. Okay, If it's too small, it's not useful. Sebastián, necesito ayuda. A poster, ¿cómo diría yo? Si van a usar un póster, yo creo que se pueda entender, o una presentación que sea una presentación visual, que debe de ser, el tamaño de lo que tiene adentro debe de ser suficientemente grande. Hay una tendencia de muchas personas de hacer la presentación muy pequeña y es difícil para que el jurado lo pueda ver. Can I add, se pueda usar más pósters o presentaciones en vez de tratar de poner todos en uno. So I said that one way to avoid this is to use more posters with bigger letters than to try to crowd everything into a poster. Agreed. All right, and then one more thought, very generally about opening statements, but really the whole trial. Every lawyer has a personal style, and every lawyer should be true to his or her personal style. Be who you are. Don't try to be something else. Un punto más que aplica al caso entero, al juicio entero, que cada persona, cada abogado tiene su estilo personal y tiene que ser fiel a sí mismo y no trate de ser como otra persona. Actúen de la manera que es más natural para cada uno. Some lawyers are theatrical. Algunos son, well, how do you say theatrical? Dramatic. Son muy dramáticos, muy emocionantes. Some lawyers are they're more conversational. Hay algunos que son más que usan conversación en su presentación. Some lawyers speak softly and are very logical and methodical. Y hay algunos que hablan muy bajito y con mucha lógica y con metodología. Every style can work in a trial. Cada estilo pueda funcionar en un juicio. Okay. So just because I have a little time pressure, and there are 3 topics, I'd like to say a few things now about eyewitness testimony. Can we do that, Peter and Sebastian? Absolutely. I think Sebastian has no problem with it. Harry tiene un poquito de presión con respecto al tiempo porque él está trabajando y esto es la hora de almuerzo de él. Tiene 3 tópicos que quiere contarnos específicamente sobre prueba de testigo, por así decirlo, para nosotros. So regarding eyewitness testimony, very important for the prosecutor in many cases. El tópico de testimonio. Well, how do you say eyewitness identification? Para nosotros sería el testimonio, la identificación por prueba de testigos, por así decirlo. Okay, por eso testigos lo que digo visuales, por así decirlo. Por testigos que vieron los hechos. Okay, dale. Go ahead. Go ahead, Your Honor. Okay, thank you. So it's important for the prosecutor to ask the witness enough questions to show the jury the witness's opportunity
to make observations. Es importante que presente suficiente evidencia para presentar para que el jurado pueda ver las oportunidades y la posibilidad de lo que vio el testigo. The details will make a big difference. Los detalles harán una diferencia muy grande. And the prosecutor can ask questions in different ways. Y el fiscal pueda hacer las preguntas en diferentes maneras. And what I mean is the prosecutor can begin by asking the witness questions. What did you see? Where were you standing? Se puede iniciar haciendo preguntas. ¿Qué vio? ¿Dónde estaba parado? Escúchame, me llamó Miguel Campó porque lo único que tenía él, viste, el de recursos humanos, lo único que tenía él era la crisis del hospital de Morón, que no. Ahí está. No entendí. Si es una pregunta, Sebastián. No, ayúdame. ese es un micrófono que quedó abierto. Ah, ok. Microphone problem. Okay. What did you see? Where were you standing? How far away were you? Did anything block your view? ¿Dónde estaba parado? ¿Qué distancia estaba? ¿Había algo que estaba interfiriendo en tu vista? If the crime happened at night, it's important to establish what was the lighting like in the area. Si ocurrió de noche, es importante establecer cómo estaba la luz en esa área. It's important to establish the eyesight of the witness. Did the witness have good eyesight, or was he wearing eyeglasses when he saw things? Y es importante hablar de la vista del testigo, si tiene buena vista o si estaba usando lentes y cosas relativas a eso. Ask the witness questions to describe the area, the details of the location. Pregúntale al testigo que describe los detalles de la área, del lugar donde ocurrió. And one benefit is that the details will help the jury see that the witness has a good memory for details. Y es importante que el jurado pueda ver que el testigo tiene buena memoria con respecto a los detalles del área. Then, to help emphasize the eyewitness's testimony, the prosecutor, Go ahead. okay, the prosecutor can use photographs to go over the same story, but now use photographs. Es bueno que entonces el fiscal pueda usar fotos para y cubrir el mismo testimonio para que vean que la área es consistente con lo que se acuerda el testigo. And in my courtroom, once the witness refers to a photograph, and I receive that photograph in evidence, then the prosecutor can show the photograph to the jury. En mi salón de corte, si hay fotos y se reciben evidencia, digo que el juez recibe la evidencia y si acepta, entonces se puede demostrar al jurado esas fotos. And there or are any evidence, right? any evidence, but specifically for photos, the prosecutor can either hand the photograph to the jury and each person can look at it. Una opción es que puedan darle las fotos a cada miembro del jurado y cada miembro puede observarlo. Or once the photo is in evidence, the prosecutor can use a projector to show the photo on a screen so that everybody can see it together. O pueden poner la foto en un proyector y se puede iluminar grande para que el jurado lo pueda ver todos al mismo tiempo. A third way that the prosecutor can help emphasize the witness's testimony after using photographs is to use a map or a diagram of the area.
Una tercera manera de hacer esa presentación es usar un mapa o un diagrama de la área donde ocurrió. And it should be a big piece of paper, not a little piece of paper, big. Debe 1 de meter by 1 meter. Debe de ser un papel grande, no pequeño, 1 metro por 1 metro, por ejemplo. And right in front of the jury, the witness can stand up and go to the map and draw on the map. Here's where I was standing. Here's where the victim was. Here's where I saw the defendant, and mark on the map. Entonces el testigo, la víctima, pueda dibujar dónde estaba todas personas, dónde yo estaba parado, dónde estaba la otra persona, y dibujarlo o ponerlo en el mapa que sea bien grande para que el jurado pueda ver lo que está diciendo. And the totality of what I've described is that the witness 3 different times has told the jury, first with words, then with photos, then with a map, what the witness knows. Entonces, lo que resulta es que el testigo tiene 3 oportunidades de presentar la misma evidencia. Primero con palabras, segundo con las fotos y después con mapa o diagrama. And if the defense lawyer says, objection, we don't need photos, the witness already told us what he saw. Y si hay una objeción del defensor, objeción, no necesitamos fotos, ya el testigo ha dicho lo que vio. As a judge, objection overruled. The prosecutor is allowed to show photographs to the witness. The prosecutor is allowed to use a map with the witness. Those are different types of evidence. Y yo como juez no le doy lugar porque se puede demostrar las fotos, puede demostrar los mapas o diagramas, porque esos son 3 diferentes tipos de evidencia. Peter, do you want to make some comments about what I've said or generally about eyewitnesses? Well, I do have something further, but touching on this, hablando de esto, hay una objeción que dice que hay duplicación de evidencia y quizás alguien pensará que esto es una de duplicación, pero no lo es, porque como dijo Harry, una duplicación se da si 3 personas dicen la misma cosa exactamente, pero esto es presentando diferentes tipos de evidencia y eso es aceptable en nuestro sistema. Hablaremos un poquito más tarde de unos problemas con evidencia de vista o evidencia visual, pero eso viene después. I said that I have more to say about eyewitness stuff, but that comes down the road. Okay. Oh, I Well- said to them that some people may object on the ground that it's duplicative or what's Yes, the word? but yes, Yeah. well, no, or And I explained cumulative. that, yeah, cumulative, but that it's not the case because there are 3 different types of evidence and that's acceptable. Exactly, exactly. Okay, so Peter, what else do you think we should say generally about eyewitness testimony? Okay, I'm going to talk very briefly about the science of eyewitness, that not that I'm Yeah, going to that's explain. important. Okay. Un problema, no un problema, va a ser un tema importantísimo en el área de testimonio visual o eyewitness, ¿qué? Testigo ocular. Hay mucha ciencia basado en la habilidad de una persona observar y relatar lo que ha visto o acordar lo que ha visto. No vamos a tomar esta oportunidad para hablar de la ciencia en sí, pero quiero indicar que bien más, tanto el fiscal como el defensor tiene que entender la ciencia de testigo ocular, porque hay mucha ciencia que demuestra que las personas que dicen
Yo vi algo y estoy seguro que lo vi. Y hay mucha ciencia que dice que muchas veces están equivocados. Y nosotros en nuestro sistema usamos peritos que se especializan en ese tipo de evidencia. Y en nuestro sistema es posible tomar mucho tiempo comparado con lo que usan ustedes acá, debatiendo y explicando la ciencia de testigos oculares. Te voy a dar un ejemplo pequeño, un ejemplo pequeño. Pequeño. Eh, por ejemplo, hubo un caso de violación de una mujer que cuando la estaban violando, llegaron unos cuantos a rescatarla. Y esas personas fueron testigos de lo que vieron durante la violación estaba ocurriendo cuando llegaron. Y en dado momento, esa mujer identificó a uno de los testigos que vinieron a rescatarla como la persona que la violó. Y eso es algo que la ciencia pueda desarrollar y, para que la gente pueda entender cómo puede ser que un error así pueda ocurrir. La ciencia de testigo ocular tiene mucho que ver con cómo se ven las cosas y las circunstancias, pero también la ciencia incluye los procesos de la memoria y cómo ellos influyen, cómo eso influye en ese tipo de testimonio. Yo creo que si van a desarrollar este tipo de juicio, deben de ver empezar a aprender eso porque es muy importante para cada parte esa ciencia. Yes, and I understood enough, Peter, that you described the problems in acquiring information, remembering information, and then when asked in court, reproducing what was originally seen. These are all important points. But this is also all the points that you made, which are very important for the prosecutor to know. That's why it's important for the prosecutor to ask the witness all the details of the story and to show it in different ways to persuade the jury that the witness is an accurate witness. Y él está diciendo que él está de acuerdo con mi presentación con respecto a los problemas, pero eso es la razón que un fiscal debe de usar todos los métodos que él ha hablado, porque es importante demostrar al jurado cómo es que esa persona se recuerda de lo que vio y no solamente se recuerda, sino tuvo la oportunidad de ver lo que dijeron. Esos detalles son importantísimos para el fiscal. The prosecutor should be ready in a serious case, for example, a murder case with an eyewitness issue, that the defense will call an expert witness to talk about the points raised by Peter. El fiscal tiene que tener en mente que en un caso serio, hablando quizás de un homicidio, que tiene que tomar en cuenta que el defensor va a presentar peritos referente a ese problema y tiene que estar preparado para eso. And the prosecutor will have to cross-examine the defense expert. El fiscal tiene que contraexaminar a esos peritos que están presentando el defensor. One point the prosecutor can make with the defense expert is witnesses who see crimes can see them accurately. Un punto que que el fiscal pueda obtener con su contraexamen es que es cierto que testigos puedan ver cosas precisamente, correctamente, con precisión. Gracias. And witnesses can accurately remember what they saw. Y que testigos puedan con precisión acordar lo que vieron. And witnesses can accurately tell the jury what they saw
at the time of the incident. Y con precisión los testigos puedan describir lo que vieron en el momento del incidente. May I add something to that? Please. El contrapunto es que recuerda que en nuestro sistema, yo supongo que es cierto aquí también, lo que el defensor tiene que hacer es solamente crear una duda razonable. Es decir, que aunque el fiscal pueda hacer todas las cosas que ha dicho Harry, el defensor va a estar pensando qué punto puedo yo enfatizar para crear una duda razonable con respecto a lo que se ha dicho, lo que ha dicho el fiscal. So I'm just talking about the reasonable doubt issue. Right. Now, the defense expert is not allowed to express an opinion. Was the witness at this trial accurately testifying or not? The expert cannot do that. En nuestro sistema, el perito no pueda en su testimonio declarar que este testigo, en este caso, vio precisamente lo que vio. No puede hacer eso. Right. The defense expert is allowed to describe the general principles and the science of the problems of acquiring information and remembering information. El perito pueda presentar al jurado información general de cómo es que información se adquiere, cómo es que ven generalmente la gente y cómo pueden acordar o no acordar lo que han visto y que han estado presentes. Prosecutor is also allowed to cross-examine the defense expert and ask, how many times have you testified in court on these topics? El fiscal pueda contraexaminar, preguntarle al perito cuántas veces ha testificado en caso de esta índole. And how many times have you testified for the defense? ¿Y cuántas veces ha testificado de parte Para de la la defensa. defensa? Para la How many defensa. How many times have you testified for the prosecutor? ¿Y cuántas veces ha testificado por un fiscal? Prosecutor is also allowed to cross-examine and ask the defense expert, how much do you expect to be paid for all the work you've done in this case? El fiscal pueda preguntar cuánto es que espera que le van a pagar por todo el trabajo que ha hecho en este caso. Ask the more details. How many hours did you spend preparing before coming to court? Le puede preguntar más detalles. ¿Cuántas horas ha usado preparando para este caso? How many hours did you talk with the defense lawyer? ¿Cuántas horas ha hablado con el defensor? How many hours did you spend reading reports for the case? ¿Cuántas horas ha Pasado pasado repartiendo leyendo los reportes reportes? de este caso. How much money do you charge for each hour of preparation? ¿Cuánto cobra por cada hora de preparación? And what do you get paid for testifying in court? ¿Qué le pagan por testimonio en la corte? Do you get paid by the hour or by the day or by the trial? ¿Le pagan por hora, por día o para el juicio? And of course, the prosecutor's point of view is to get information that during closing argument, the prosecutor can say to the jury, the defense expert made a lot of money telling the defense lawyer what the defense lawyer wanted the jury to hear. Un argumento del fiscal puede ser para esa información es que lo pueda usar en su alegato de clausura diciendo que este perito ha hecho mucho dinero proveyendo información que el defensor quiera presentar.
It's not in cross-examination of the defense eyewitness expert, it's not helpful to ask the expert, so you got so much money, you're just telling the defense lawyer what he wants the jury to hear. That's a bad No es- question. Una pregunta mala es que has ganado tanto dinero que tú solamente estás diciendo lo que el defensor quiera oír. Es una mala pregunta. Correct. It's a bad question. Just ask the witness, how much are you getting paid for all your work, and leave it, and save the argument for argument. Entonces es suficiente pedirle a la persona que le diga cuánto es que has ganado, entonces guarda el argumento para el alegato de clausura. Okay. Can I, because I have some time pressure, I have to start a prelim in a little while. Can we move to closing arguments? Can we do that? Or do you want, Sebastián, ¿qué quieres? ¿Que hagan preguntas antes de perderlo? Oh, yeah. ¿O quiere... Does No, the, que termine la presentación, Peter, sobre close arguments. Okay, he prefers the closing argument. Closing arguments. okay. All right. So Don't worry, closing argument. I'll answer all your questions for you. Don't worry. All the questions meant for you, I'll answer. Okay, very good. I'm sure you will. Sin duda. But you have to answer the way I would answer. Okay, I promise. Es difícil. Es difícil. Yeah, right. Honest man. Okay. So now in closing argument, now the prosecutor can discuss what the evidence means, the significance. Ahora en el alegato de clausura, el fiscal pueda hablar de lo que qué significa la evidencia que se ha presentado. But it's very important that the prosecutor help the jury understand how the evidence at trial works with the judge's instructions. Es importantísimo que el jurado entienda a través de los argumentos del fiscal cómo la evidencia, how do you say, cómo lo diría, se vincula. No, concuerda o se adapta con lo que van a ser las instrucciones del juez para la deliberación. Así. Dale, go ahead. Now, for example, when I say that, I'm not recommending, I don't recommend that the prosecutor discuss all the instructions with the jury. That's a mistake. No estoy recomendando que el fiscal hable de todas las instrucciones que presenta el juez. Eso es un error. The instructions are too long. The jury will get lost. They will lose interest, and the prosecutor will lose the case. Eso es muy largo. Hay muchas instrucciones. El jurado se va a perder y el fiscal va a perder el caso. But the prosecutor must discuss with the jury, for example, in a murder case, the instruction for murder. Pero en un caso de homicidio, el fiscal tiene que hablar de la instrucción referente a asesinato, a homicidio. And the prosecutor can say, I'm going to show you the instruction for murder on the screen, and it's important that you all understand what this instruction means for the case. Y el fiscal pueda demostrar las instrucciones, la instrucción por homicidio y decirle al jurado, tiene que entender la importancia de la definición de homicidio en este caso. If the prosecutor only makes a dramatic presentation about the evidence at trial, the prosecutor has failed his or her duty in argument. Si el fiscal simplemente presenta su argumento con respecto a la evidencia que se presentó, el fiscal ha fallado en su deber en presentar este caso. The jury wants to do the right thing for the trial. That's psychology. El jurado quiere hacer la cosa correcta en el caso. Esa es psicología.
but they don't know what the lawyers know about rules of law and elements of crimes. Pero el jurado no sabe lo que sabe el abogado con respecto a las reglas y las definiciones y los elementos de crímenes. That's why the prosecutor must discuss the instructions for the crimes that are charged. Por eso es que es importante que el fiscal hable de las definiciones de los crímenes que están del caso. And as the prosecutor discusses the elements of the crimes, make references to the testimony and evidence at the trial to show the proof. Entonces, cuando está hablando de los elementos del crimen, es importante que el fiscal entonces hable de la evidencia que apoya esa parte que apoya. ¿Lo dije bien? Que apoya. Sí, que soporta, que apoya. Que apoya los elementos que están describiendo en las instrucciones. And in the argument, use the evidence, use the photographs, use the map, use the clothing, show them the gun, show them the evidence to help explain the proof of the elements of the crimes. Entonces, durante su argumento de clausura, demuestra toda la evidencia, la ropa, las diferentes cosas que se ha presentado, el mapa, el diagrama, fotos, lo que sea, lo usa durante el alegato de clausura. In a murder case where the doctor has testified about the where the gunshots were, and there was a diagram, show the jury the diagram, a big diagram to show there were 3 bullets in the back of his head. Entonces, si el doctor está hablando de dónde, cómo estaban las balas, demuestra, cuando está hablando de eso, las fotos o diagrama de dónde estaban las balas en la parte trasera de Judge Dorfman. Hi, AC. Hang on just a quick second. AC, can I call you back in a couple of minutes? I'm on a phone call with Argentina. Thanks a lot. Bye. Okay, sorry, that was the presiding judge, but I told her she's got to wait. I'm talking to you. Yeah, es más importante hablar con Argentina. Okay. Anyway, okay. So I must emphasize how important it is for the prosecutor in closing argument to show the jury the most important evidence, to remind them what's important. They need to be reminded. Quiero enfatizar la importancia de presentar los diferentes partes de la evidencia, porque hay que hacerle a ellos recordar o acordar lo que se ha presentado durante el juicio, y es importantísimo que lo enfatice durante la presentación. And sometimes in argument, it's important for the prosecutor to ask a question that maybe a juror is asking and then be ready to answer it. Es importante que el fiscal piensa en cualquier pregunta que quizás un jurado tendrá en mente, hacer la pregunta y entonces contestarlo, hablando del fiscal mismo, hacer la pregunta y entonces contestarlo. For example, in argument, the prosecutor might say to the jury, one of you, maybe some of you are asking, does the evidence prove the defendant intended to kill the victim? Por ejemplo, podrá decir, quizás hay algunos de ustedes que están preguntando si la evidencia es suficiente para probar lo que intentaba el acusado, con qué intención estaba actuando. And the prosecutor can say to the jury in argument, I want you to talk about this question directly with each other. Y durante la presentación va a decir al jurado, yo quiero que ustedes hablan directamente de este punto durante sus deliberaciones. And then the prosecutor should answer the question.
Entonces el fiscal debe de contestar esa pregunta. He said, there is no question that the defendant intended to kill the victim. No hay una pregunta con respecto a si él intentó matar la víctima. He shot him 3 times in the chest, twice in the heart. Le metió 3 balazos en el pecho y 2 en el corazón. It's not a case where he shot him once in the foot. No es un caso de que disparó una vez en el pie. So in argument, the prosecutor can anticipate some jurors might hesitate to accept the prosecutor's argument. And that's why argument includes what I've just described. El fiscal pueda pensar que hay puntos que un jurado o varios jurados van a dudar de la presentación y así que es importantísimo que el fiscal haga lo que yo acabo de hablar. The prosecutor in my recommendation is giving arguments to other jurors to use when the jury alone is deliberating and trying to decide what the evidence has shown. Y eso es dándole a los otros miembros del jurado argumentos que ellos puedan usar cuando el jurado está a solas deliberando con respecto al caso. The prosecutor in closing argument should repeat the theme that was used in opening statement. Durante el alegato de clausura, el fiscal debe de repetir los temas que presentó durante el alegato de apertura. There is persuasive power in repeating the theme and closing that you used in opening. Okay, persuasive power, alguien me ayuda. Poder persuasivo, ustedes entienden, en repetir los temas que se ha presentado durante el juicio. Peter, do you want to make some comments about closing arguments? No, what I'll do is give you a chance to finish so that you can go, and then I think he's going to keep me there for a while and I can try to help out with things. Because I don't want you to. We lost your audio. We lost your audio. ¿Ustedes oyen? No, your microphone, Harry. Pay attention. Your microphone is off. Can you hear me now? Now, Yes. okay. Can you hear me now? Okay. So, Yes. so I have a few more minutes. If any participant has a question for me, I'd like to take some questions. Si hay ¿Alguien tiene una pregunta preguntas, para Harry? A Harry le encantan las preguntas y a Peter también. Vamos. Vamos, no sean tímidos. Los que tienen juicio pronto, pregunten. Un Sí, detalle pueden que... usar hechos de su propio caso que Claro. quizás le puedan ayudar. Un detalle que dijo Harry que está muy interesante, es que él dijo, el fiscal puede discutir o puede hablarle a los jurados sobre instrucciones particulares que el juez le va a dar que tengan que ver con la evidencia. No solamente que puede, pero que debe. Que debe. debe Es fundamental. hablar de los Sí. dos, los hechos y las instrucciones. Sí. Es muy importante combinar los dos puntos en argumento. Mira cómo habla en español cuando quiere. Sí, No, cuando no puedo quiere. hablar en español. No puedo comunicarme en español, lo Sí, siento. puede, no importa. Sí, pero me puede hacer sufrir a mí y él puede comunicar muy bien. Ah, bien dicho. Ok. No, preguntas, por favor, preguntas. Me Sí. gustan las preguntas. Yo lo de las instrucciones, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lo hola. que dijo de las instrucciones, que
lo que las instrucciones no se las da después el juez al jurado, uno ya las conoce y antes habla sobre las instrucciones, no entiendo eso de, pues las instrucciones se las dan después de los alegatos, ¿o no? Eso es lo que tengo esa duda. ¿Cómo uno presenta las instrucciones y todavía el juez no las dio? She's asking about the timing of the instructions. Do they come before the closing argument or after? Ok, es una buena pregunta. Frequently, the judge will read the jury the instructions before the arguments. Frecuentemente, es una buena pregunta. Frecuentemente el juez va a leer las instrucciones antes de los argumentos. In my experience, that's the most common method. En mi experiencia, ese es el método más común. If the judge instructs first, then the lawyers can say, as the judge told you, here's the judge's instruction. Y si el juez instruye antes del argumento, el abogado puede decir, como dijo el juez en esta instrucción, y entonces hablar de la instrucción como lo dio el juez. And of course, it's very important. Really, I think, well, not I think, it's important before the closing arguments that the judge and the lawyers have a discussion about the instructions without the jury to make sure that the lawyers know what the instructions will be. En nuestro sistema, nosotros tenemos una conferencia entre los abogados y el juez, pero no en la presencia. Sin el jurado. Sí, estoy diciendo, Sin sin el jurado. el jurado. Y otra pregunta, eso ya me queda claro entonces, pero una pregunta, las reglas que dijeron que hay que utilizar para los alegatos de apertura y los de cierre, porque a nosotros lo que nos pasa es que así como nosotros como los fiscales no tenemos experiencia, los jueces tampoco, o sea, para ellos también va a ser algo nuevo y eso podría perjudicar nuestro caso. Y yo lo que pensaba es que para los abogados defensores también, y para evitar que, por ejemplo, un abogado defensor altere las reglas que hay que utilizar tanto para el alegato de apertura sin argumentación y para el de cierre, que eventualmente no podría decir nada que no hayan dicho los testigos, por ejemplo, para no confundir al jurado, sería como una buena práctica establecer esas reglas antes del juicio para que al menos intentar tener que evitar interrumpir un alegato, porque eso, no sé, me suena como que no va a quedar muy bien frente al jurado que, por ejemplo, un fiscal interrumpa un alegato de un defensor. No sé si es clara mi pregunta. Bueno, para mí es difícil por el español, pero lo que estoy oyendo, y me corrige, que quizás que si las reglas se establecen antes de las presentaciones, primero eso es un punto, ¿sí? Okay. Harry, one of the things, it's a little bit difficult because she's very fast, but one of the questions is these rules are presented before any of the presentations. Is that accurate? Well, the lawyers and the judge before jury selection can have a discussion about the law that applies to the trial. Well, can I make it that they must, because I don't know any variation in our system. Yeah, because they should, Debe, they should have a discussion. Lawyers and the judge should have the discussion about the law for the trial before jury selection begins. Okay, en nuestro sistema es obligatorio que la conversación entre el juez y los abogados sea antes de las presentaciones para que los abogados entiendan bien cuáles son las instrucciones y de qué forma se lo van a presentar. Y eso es algo que sucede para nosotros siempre. Así que las reglas son reglas oficiales, pero también el contenido de las instrucciones hay que llegar a un acuerdo, o no solamente un acuerdo, pero las órdenes del juez, cómo las instrucciones se van a dar antes de las presentaciones. Yeah, and this is the lawyers need to know the laws for the trial so they can prepare their presentations.
y los abogados tienen que saber cuáles son las instrucciones para que ellos puedan presentar sus argumentos. But wait a minute. Señorita, usted también habló de un problema de que si un abogado u otro cambie el contenido de una instrucción. ¿Usted dijo algo así? No, Sí. Peter. Lo que ¿Qué fue? quiso decir es que no respete las reglas durante su alegato. Entonces, Que no- si un defensor no respeta las reglas en el alegato de Ah, sería mal visto por el juez y por el jurado que el fiscal interrumpa o objete la forma en que está alegando. okay. So, Harry. Entonces la pregunta era, las Ok. reglas de cómo debe hacerse un alegato, qué evidencias pueden invocarse y qué no, deberían estar claras desde el inicio y hacerlas saber el juez previamente. Sí, pero de la manera que lo presentó es una pregunta muy importante. What happens if one or the other lawyer violates the rule and misstates an instruction, for instance? The answer is, Okay. the answer is the judge needs to tell the jury in jury selection, you must follow my instructions for this case. Can everybody do it? Importante, en la selección del jurado, el juez tiene que decirle a los miembros, los potenciales, los candidatos, ustedes tienen que seguir mis instrucciones, ustedes pueden hacer eso. And at the end of the evidence, when the judge is reading the instructions, the judge tells the jury, if either lawyer makes a statement about the law that conflicts with my instructions, you must follow my instructions. Y al final, el juez tiene que decirle al jurado, cuando están hablando de las instrucciones, si uno u otro del abogado, de los abogados, dice algo diferente de lo que yo he dicho con respecto a una instrucción, tienen que seguir mis instrucciones. And in closing argument, hypothetically, if the defense lawyer misstates an instruction, the prosecutor in his rebuttal argument can point that out to the jury and correct the law. So there are two things, though. She asked about objections. I'd like to answer that just Okay. ad hoc. Dos cosas. Preguntaron hablaron algo que se ve mal cuando el fiscal objeta durante la presentación del La defensa. defensor. De la defensa. I'm doing okay. Pueden objetar. De hecho, eso es cierto. Y si objetan y el juez le da lugar, eso es un punto para el fiscal. Pero el otro punto es que el fiscal tiene un segundo argumento después de la presentación en nuestro sistema. Tiene un segundo argumento después del argumento del defensor. Y ellos pueden entonces, en ese momento, corregir el error que cometió el defensor durante su presentación. Así que tiene dos puntos que ustedes tienen en sus herramientas, o dos herramientas que tienen. Dos que herramientas. puedan usar. Lo que habla María es la réplica. Dice, usa la réplica para poder, si hay algo que el otro dijo mal, usas la réplica. Sí. A veces, en este punto, en Argentina no siempre las instrucciones están, pero todos sabemos que si tenemos un caso de homicidio, vamos a discutir la ley de homicidio. Entonces nosotros podemos decir como fiscales, nuestra ley dice que para que sea un caso de homicidio, tienen que darse esto, esto y aquello, que nosotros creemos que lo tenemos porque tenemos esto, aquello y lo otro. Aunque no esté la instrucción puntual del juez, sabemos que el juez va a ir sobre eso.
So he's basically talking about how they work it out in their system, which is, he explained it to them. You and I don't need to worry about that at this moment. Okay. It's And just unfortunately, the Argentinian rule about the if you have or if you don't No, have. no, the- he's fine with that. I just Okay. wanted him to know. We can explain that to him after, because he's pressed for time. yeah. So unfortunately, I do need to say goodbye. So lo siento, I must go. Tengo que trabajar. So Alguien tiene que gracias trabajar. todo el mundo. Gracias para la oportunidad. Un placer. Podemos hacerlo another time, una otra vez. Más preguntas, más presentaciones. Buena suerte, Argentina, domingo. Es muy importante. El Copa del Mundo. Buena suerte. Gracias. Gracias, Hasta Harry. la próxima. Gracias, Hasta la Harry. próxima. Como siempre. Seba, Gracias. Marcelo, Peter. Gracias, Hasta la Harry. próxima. See you, my friend. Hola. Haremos. Hola. Gracias todo el mundo. Adiós. Adiós. Bueno, Bueno, se quedaron con el equipo B ahora. Vamos. No, el tema es, a ellos les gustan mucho las preguntas, tanto a Harry como a Peter, entonces aprovechen para sacarse las dudas, ¿sí? Presten atención a lo que él dijo también sobre esto de, ¿se acuerdan cuando charlamos en el taller de Guardir? Que hablamos mucho sobre el jurado que no va a seguir las reglas de las instrucciones. Entonces, acá es donde vemos cuál es el peso de esa pregunta, ¿sí? De seleccionar personas que vayan a seguir sí o sí y al pie de la letra las instrucciones del juez. Los desobedientes en este punto no nos sirven como jurados. Bueno, y el problema es que aunque hablan mucho, nosotros hablamos mucho de escoger el jurado y las reglas y lo que queremos. Nunca hay certitud en eso, porque tú puedes evaluar a una persona y como nosotros todos somos humanos y tenemos poco tiempo y bajo circunstancias donde las limitaciones de las reglas nos hace difícil realmente evaluar a una persona. Van a cometer errores, todos lo van a hacer. No crean que hay una manera de deshacerse de ese problema. Van a cometer errores aunque tengan 40 o 50 años de práctica. Yo tengo más de 40 y yo cometo más errores que nadie. Peter, ¿alguna vez esto que preguntaba recién María Bottini, vos Sí. como defensor, sobre todo en algún caso así ya tan embromados como el que manejaste vos, ¿te mandaste alguna trampita, algún truquito en el alegato de clausura? Let me understand that. Si fue Si cometiste algún exceso en algún alegato de clausura, abusaste de las reglas. Bueno, una persona en mi posición pueda mentir, así que yo te puedo decir, pero la Nunca. realidad, pero la realidad es que a veces yo creo que nunca me han Sancionado. castigado, por ejemplo, pero le voy a dar un ejemplo. En un caso donde yo defendía a una mujer en un caso de abuso doméstico, yo le pregunté a un testigo, a ella, que si ella llamó a la policía y el juez me paró y dijo al jurado, miembro del jurado, el señor First sabe que no hay obligación de llamar a la policía y cuando él te dijo eso, él sabía que eso no era una pregunta. Digo, cuando él hizo esa pregunta, él sabía que eso no es obligado. Ahora, ¿fue eso un error mío? Yo digo que no. Yo digo que se pueda preguntar, aunque fue obligación o no, pero me han retado de vez en cuando por hacer algo, pero yo trato y creo que todos ustedes deben hacer lo mismo. Hágalo siempre consistente con las reglas y no lo violan porque quieren ganar. Eso es algo que te pueda dañar su reputación y ganar un caso no es suficiente
razón por hacer las cosas fuera de orden. Acordate, Peter, la última vez habíamos hablado en la otra charla de que en realidad para las alegaciones finales, las partes, o sea, cualquiera de las dos partes solamente puede referirse a la evidencia que se presentó ante el jurado, no a lo que no se hubiera presentado por más que el abogado la conociera, digamos, es como el límite ético a lo que cada uno trabaja, ¿no? Y no solamente eso, si un fiscal lo hace, puedan anular el caso. Así que uno tiene que tener mucho cuidado de hablar solamente de la evidencia que se presentó y argumentos tocante a eso, porque eso es un peligro que ustedes tienen, que para ustedes no quieren un caso que anulen, porque tú quieres que sale convicto y que esté. Ahora, el abogado defensor que hace algo así, se puede anular el caso también por mala praxis del abogado defensor. Así que cada parte tiene interés en no hacer las cosas así, aunque muchos en nuestro sistema lo hacen. Y hay casos que anulan por cada razón, por cada lado. Así que es importantísimo que siempre actúen con honor, realmente actúen con Una cosa, yo por eso preguntaba esto justamente de lo que dijo Sebastián, de que, bueno, ante la eventualidad, porque pasa en los juicios con tribunales técnicos, que capaz los abogados defensores mencionan alguna cuestión que no Despacito, pasó María. en el juicio. ¿Qué? Que hable tenga despacito piedad para que para Peter uno te que no pueda habla entender. también. Tenga piedad Ah, para bueno, uno que no habla también perdón, con ahora usted. yo hablo muy rápido. Que en realidad justamente yo a lo que iba también, no solamente a las instrucciones, sino también a que pasa bastante acá, que los abogados defensores, aún frente a tribunales técnicos, pero no es tan grave, por decirlo, mencionan capaz cuestiones que no fueron producidas durante el juicio o tergiversan la prueba. Por eso me parecía importante tal vez poder llegar a poner reglas claras con respecto a lo que se puede, o sea, o sobre qué tiene que versar tanto el alegato inicial como el final, para evitar cuestiones de mala fe de los defensores dentro de lo posible. Obviamente que si lo hacen, pero bueno, si lo hacen, por lo menos vamos a tener al juez que ya les advirtió, y ante una objeción de la fiscalía, el juez va a hacer lugar, digo, como empezar a trabajar sobre eso antes de ese momento. No sé si me llegó a entender, hablé un poco más lento. Por lo menos yo te entendí claro en eso. Yo tengo 2 puntos. Tengo 2 puntos. Primero, cada parte cuando hacen sus preguntas, hablan de los errores y de las cosas malas que hacen la otra parte. Tú hablaste de que cuando los defensores actúan de una manera incorrecta. Recuérdate que los fiscales también lo hacen. Así que esta pregunta no es solamente dirigido a la mala praxis de un defensor. Hay muchos fiscales en nuestro sistema que hacen eso a menudo. Ese es el punto número 1. El segundo punto es que si tú como fiscal tienes idea de la posibilidad que un defensor va a hablar de algo que realmente no debe, porque muchas veces tú lo sabes de antemano, conoces al defensor o conoces la evidencia o quizás ha revelado algo que indica que quizás él o ella va a entrar a ese tema. Tú puedes hacer durante las audiencias preliminares antes del juicio, queremos una orden que el abogado tal y tal no pueda argumentar de X o Y, presentar el punto, decir, y entonces el juez tiene el poder de decir, bueno, señor First, no tienes derecho de hablar y te ordeno que no argumentas sobre esto. Y si yo lo hago como quiera, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Primero, el juez pueda decir al jurado,
miembros del jurado, yo le ordené a Mr. First que no hablara de ese punto porque es un punto que no es relevante o porque es mucho prejuicio, etcétera, etcétera, lo que sea. Y él desobedeció mi orden. El jurado, cuando oye eso, entonces le mira al defensor quizás de una manera muy negativa. También el juez tiene el derecho en nuestro sistema, yo creo que ustedes no lo tienen tanto como acá, como allá, me pueden reportar al consejo al consejo de abogados, donde me pueden disciplinar por haber Desobedecido. desobedecido la orden del juez. Así que ustedes pueden tener reglas similares o iguales para prevenir eso. El Por ahí, problema para nosotros... por ahí, María, se puede aprovechar la audiencia preliminar, ¿sí? Donde vamos a ofrecer las Sí. pruebas para pedirle al juez que, en especial limitación a que los argumentos estén estrictamente ceñidos a la evidencia producida. Por ejemplo, para que nadie pueda hablar sobre lo que el juez no aceptó en esa audiencia. Exacto. Y también tienes que tomar en cuenta, porque, por ejemplo, el defensor también puede hacer un pedido a la corte y decir, el fiscal va a tratar de presentar evidencia tal y tal y tal. Eso es prohibido y da las autoridades para eso. Y entonces el juez le puede decir al fiscal, usted no puede, le estoy ordenando que no pueda presentar evidencia tocante a Y, X o que sea. Entonces están empatados en eso. Cada uno tiene el derecho de tratar de obligar a la otra parte no hacerlo. Ahora, recuerda, tú puedes perder ese pedido, porque el juez puede decir, no, el señor First o la señorita María tiene derecho de presentar esa evidencia. No voy a dar esa orden. Tú puedes presentar eso. Así que eso es parte del litigio. Perfecto, gracias. Okay. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Acá veo, tenemos varios colegas, amigos de Catamarca que también se sumaron. Bienvenidos. Buenas tardes para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta que quieren sumar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo andás, Sebastián? Muy Ayer bien. tuvimos, solamente contarles, que ayer tuvimos, bueno, ya fue el tercer juicio por jurado en Catamarca y el primero en abuso sexual. Y un poco lo que hablaban al último de la buena fe en el alegato de apertura y clausura, por la misma ley, bueno, al menos a los funcionarios del Ministerio Público, podemos correr riesgo de serias sanciones en la buena fe del alegato de clausura, en no alegar sobre cuestiones no probadas, inventadas o opiniones personales. Entonces, yo fui el fiscal del caso ahí, me cuidé mucho en eso, tuve que ser bastante cuidadoso, porque por ahí cuando uno empieza a hablar, se pueden escapar palabras de más, palabras de menos y perder esa objetividad. Eso en cuanto a mi experiencia de ayer. Que bueno, no, como anduvo muy bien, se lo declaró culpable. Igual les doy mi impresión personal. Me parece que el abuso era de una niña de 10 años, empezó como testigo la madre, y después la psicóloga que le entrevista en la cámara Gesell para introducir la cámara Gesell, porque no queríamos revictimizarla. Igual en la audiencia preliminar no hubo ningún tipo de objeción al momento de pasar la cámara Gesell, y yo noté la cara del jurado que al momento que declaró, que testificó la nena de 10 años que contó todo eso, yo por dentro pensé que ya estaba todo cocinado, por así decirlo, ¿no? Igual lo respaldamos con peritas psicólogas, con la médica
forense que hizo el protocolo de abuso sexual, introducimos con el delegado judicial la descripción de la vivienda, porque fue quien hizo el allanamiento y describió el lugar donde habían ocurrido los hechos. También hubo una visualización de una conversación de WhatsApp en donde el padrastro le reconoce el hecho, se arrepiente, y eso lo introducimos con el testimonio del secretario de la Fiscalía, que junto conmigo hicimos la visualización de ese teléfono celular. Pero bueno, Ale. salió bien dentro de todo. Ale, tengo una pregunta, Ale. ¿Y hubo repreguntas por parte de la defensa? ¿Cómo? ¿Hubo repreguntas por parte de la defensa? No te escucho. Si hubo Pará un repreguntas por segundo, parte de no la se escucha defensa, bien. dice Luis. Si había ¿Cómo? repreguntas por parte de la defensa en cuanto a los testigos, como a los peritos, al psicólogo y demás. No, bueno, pasó algo raro. Pasó algo raro, la defensa estuvo ofuscada en todo momento, medio que intentó introducir todas las cuestiones de rigorismo formal excesivo durante todo el juicio, a tal punto que, no sé, nunca lo había visto, planteó una recusación el juez no le hizo lugar, entonces dijo, para nosotros el juicio acá concluyó y desistió de todos los testigos. Algo rarísimo. La falta de experiencia en ese tipo de Sí, yo le atribuyo un poco a eso porque nunca contraexaminó, sino que él examinaba a nuestros testigos con preguntas ambiguas, impertinentes. Ahí estuvimos calculando con el querellante que cuando entrevistó a los testigos le debemos haber planteado unas 20, 25 objeciones más o menos. El juez nos hizo lugar a todo, eso lo ofuscaba más. Yo lo atribuyo por ahí un poco la falta de experiencia en juicio por jurado. Por ahí nosotros la ventaja que el Poder Judicial de Catamarca nos venían capacitando, bueno, vos Jorge darás fe, hace un año con una capacitación intensiva, con simulacros, y eso la verdad que nos ayudó mucho. Yo también participé observando los 2 juicios por jurados anteriores, y es una lógica totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados a litigar en un juez técnico. Sobre todo, la gran diferencia no fue en los testigos, sino incorporar toda la prueba con testimonios que antes se incorporaba por la lectura, todo lo que es las pericias, los informes, el imputado alegaba no estar en la ciudad, yo pude hacer un informe técnico de Telecom con la geolocalización de su teléfono, eso me lo ubicaba en un periodo de tiempo acá en la ciudad de Catamarca y no a donde él decía que estaba. Eso fue influyente, y bueno, vimos la forma de introducir todo por testigo, y bueno, me parece que no estaba acostumbrado, y por ahí se complicó un poco ese tema, porque al momento de la misma audiencia seguía planteando cuestiones de rigorismo procesal que ya habían sido admitidos y zanjados en la audiencia preliminar. Insistía, y el jurado al menos advertí que nunca entendió nada de lo que quiso transmitir la defensa al jurado, ¿no? Bien, buenísima la experiencia, Alejandro. Felicitaciones aparte. Bueno, dale, gracias. ¿Alguna pregunta más para Peter? María, Verona, ¿alguien más? Bueno, amigo, por hoy solamente por hoy, te vamos a liberar, te vamos a agradecer como siempre, te vamos a depositar los honorarios como siempre en la misma cuenta, siempre el mismo valor, no te asustes si está en cero, es todo efectivo el pago. Recibe vinos. Tenés el micrófono silenciado, Peter. Digo que estoy cobrando el triple. Bien. No hay ningún problema, va a ser el mismo método de pago de siempre. Ok. Escuchame, la Gracias. cena de ayer era un anticipo de pago, amigo, eso era todo. Bueno, un abrazo a todos. Abrazo Gracias, para Peter. todos, saludos y bienvenidos a también los amigos de Catamarca que se han sumado. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, buen Hasta fin de luego. semana para todos. Muchas Gracias, gracias. Saludos a todos. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Lindo día. Saludos. Chao.